Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. En el día de hoy vamos a hablar de estatus, cómo mantener mi estatus para estar en Canadá. Y vamos a hablar primero qué es el estatus y a qué me refiero. Me estoy riendo porque al comenzar el programa la parte técnica me jugó una mala pasada y como siempre estoy perdida, pero trato de hacerlo mejor. Bueno, al hablar de qué es el estatus y cómo mantener el estatus, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es mi estatus y a qué se refiere a qué se refiere cuando uno habla de estatus y cuándo uno tiene el estatus, cuándo lo adquiere, cómo lo puedes perder y cómo es el tiempo, cómo lo puedes cambiar. Ahora, cuándo lo haces, cuándo o cómo lo haces, depende de la situación primaria, que es cómo adquiriste el estatus primeramente. Hoy es miércoles, hoy es julio 19 del año 2017, son las 5:26. Estamos desde los estudios de Qué Buena Radio.tv, desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Y hoy vamos a hablar del estatus. Hoy tengo una visita especial para mí. Parte de mi equipo está aquí conmigo, así que no voy a decir el nombre porque después si digo el nombre me regañan. Pero vino hoy que tiene un día de ocio y quiso compartirlo con ustedes. Después de la pausa vamos a ver qué es el estatus migratorio, cómo lo podemos definir y qué es lo que lo comprueba. Volveremos después de esta corta pausa. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos hablando desde los estudios de quebuenaradio.tv, desde nuestro programa Boletín Migratorio. Vamos a hablar del estatus, que es algo supremamente importante porque es lo que nos mantiene y nos da la propiedad de estar dentro del territorio canadiense, y además de eso vamos a definirlo, vamos a ver cuáles son las modalidades, cómo lo podemos cambiar y cómo lo podemos mantener. Eso es importante para aquellas personas que no solamente tengan una residencia temporal, sino una residencia permanente. En el día de hoy queremos que nos hagan sus preguntas, así que las pueden preguntar, hacerlas a través del Facebook. Y tengo ayuda idónea hoy, ¿cómo les parece? Pero tengo prohibido decir quién es, así que el que adivine quién es, yo les voy a contar. ¿Quién es la persona que está detrás de bambalina? Ya no quiere decir quién está. Estamos en estos momentos en una pausa comercial en la radio, pero volveremos en 1 minuto y 52. Les quiero recordar que nuestra página de Facebook con nuestro perfil llegó a los 5,000 amigos, o sea que no puedo aceptar a ninguno más, no porque no quiera, sino porque no se puede. Así que les recomendamos que nos sigas en la página, en el fanpage. Es igual Angélica González Blanco. Denos un like, háganos su review si usted lo puede hacer, escríbanos sus comentarios. Los chicos nuestro equipo está pensando de qué debemos hablar a partir de septiembre. Estamos hablando de razones humanitarias, mañana seguiremos hablando de eso desde mi escritorio, porque consideramos que es algo importante, sobre todo en este momento del verano donde tienen la oportunidad de interactuar con vecinos y amigos, así que es bueno hablar. Le queremos saludar a Rosa Flores desde Los Ángeles, California. Les quiero recordar también que nos pueden sintonizar a través de la página de quebuenaradio.tv en Facebook, y darnos un like ahí. Se oye mejor que a través de mi página porque lo hace todo profesional el equipo de Qué Buena Radio, así que muchísimas gracias al equipo de producción de Qué Buena Radio, que siempre nos está apoyando y dándonos ese soporte técnico que necesitamos. Lo importante de hoy es que podamos distinguir qué es un estatus migratorio. Cuando hablamos cuál es tu estatus, qué estatus tienes, entonces yo no tengo estatus, estamos frente a un problema, pero tenemos que saber explicar qué es lo que nos están preguntando.
Hoy es miércoles, esto es Qué Buena Radio y estamos en su programa Boletín Migratorio. Les recordamos a todos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook en quebuenaradio.tv. También lo puedes hacer en mi página, Angélica González Blanco. Estamos transmitiendo simultáneamente, así que si tienes preguntas, como me encanta que las hagan en vivo, me encantaría que llamaran al 416-630-4008. Hoy vamos a hablar del estatus. Y bueno, ¿qué es el estatus? ¿Por qué Angélica quiere hablar del estatus? Porque es que el estatus y cómo mantenerle el estatus, cómo obtenerlo, es una de las cosas más importantes para determinar cómo me quedo en Canadá. Así que el estatus te va a guiar y te va a decir cuál es el trasfondo jurídico que te da la posibilidad de estar en el país. Entonces, si yo llego a Canadá a través de una residencia temporal como estudiante, por ejemplo, y llego al país, esa residencia temporal que está estampada en mi pasaporte, que se llama visa para algunas de las personas que nos están escuchando, la residencia temporal, las visas en este país se llaman residencias temporales, eso lo he hablado, lo he consultado, se los he machacado, los he repetido. La residencia temporal como visitante o como estudiante, por ejemplo, usted llega, pero el estatus usted lo adquiere después de que pasa la primera entrevista con el oficial de fronterizo o el Canadian Border Services Officer. Acuérdense que es un oficial que depende de un ministerio diferente al Ministerio de Inmigración. El oficial le va a hacer una entrevista y le va a decir, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Usted por qué viene a mi casa? ¿Qué es lo que viene a hacer aquí? Y usted se documenta y muestra, bueno, mire, resulta de que yo tengo esta visa de estudiante porque pasé en esta universidad y voy a estudiar por los próximos 3 años aquí. Esto es lo que voy a estudiar y el oficial va a tener un sinnúmero de preguntas que va a confirmar si usted tiene o no la capacidad para ser un estudiante en el país. Una vez usted satisfaga ese paso, el oficial va a expedir un documento que es conocido como el IMM 1442. Creo que es el documento favorito de Catherine, mi asistente, porque siempre lo pide. Cuando está su deme su 1442 y la gente se la queda mirando así un poco raro. Y ese es el documento que demuestra el estatus. El estatus usted lo adquiere una vez que el oficial le dice, sí, bienvenido a Canadá, venga a estudiar, usted adquirió el estatus de estudiante. Pero el documento que le confiere y que le da el derecho y que demuestra que usted realmente es un estudiante es ese documento que es cafecito, que tiene un color entre cafecito y vino tinto, si no estoy mal, ¿cierto? Y que abajo en la parte izquierda, en la parte de abajo, en la esquina izquierda, usted va a encontrar el número IMM, que es como inmigración en inglés, Immigration 1442. Este le va a corroborar que usted tiene el estatus de estudiante. Ahora, usted adquiere el estatus en el momento en que pisa el suelo canadiense, dependiendo cuál es el motivo de su visita y cuál es la residencia temporal que usted porta. De la misma forma puede ser como estudiante y también como residente permanente. Usted, ¿cuál es su estatus en el país? Entonces, bueno, yo soy residente permanente, yo soy estudiante, yo soy visitante, yo soy trabajador o soy ciudadano. Cada estatus corrobora o cada estatus determina o el documento que corrobora su estatus dependiendo en qué categoría usted está. Entonces, por ejemplo, aquellos que llegan y se sientan conmigo, me dicen, Angélica, es que yo tengo mi residencia permanente vencida. La palabra correcta sería, yo tengo mi tarjeta de residencia vencida. No es que se me venció mi estatus de residente permanente. El estatus de residente permanente usted lo comienza a tener en el momento en que pisa suelo canadiense, independientemente porque ha venido, asumió el estatus de residente permanente, llega al país, lo tiene. El documento que prueba su estatus es la residencia permanente. Ahora bien, si la residencia permanente se pierde, no quiere decir que usted perdió su estatus. Usted perdió el documento que prueba cuál es su estatus, más no el estatus per se. El estatus implica cuál es la relación jurídica con respecto a usted como ser humano con el país en donde se encuentra. En este caso, Canadá. Ahora, ¿por qué es tan importante mi estatus? Porque el estatus determina el tiempo de ICT, desde cuándo puedes estar en el país, hasta qué día y hasta cuándo puedes estar en el país.
¿Cuándo debo renovar yo mi estatus? Eso depende de qué tipo de estatus usted tenga. Si usted tiene una residencia temporal, ya sea como estudiante, visitante o trabajador, en ese momento usted tiene que mirar que su estatus, si no estoy mal, la página web del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, que es www.ci.gc.ca, establece que usted debería aplicar 30 días antes del vencimiento de su estatus. Pues eso es una recomendación, pero no lo dice la ley. Usted tiene que aplicar, lo que dice la ley es que usted debe aplicar para extender su estatus si está por expirar antes que el estatus esté expirado. Entonces hablemos de un ejemplo en particular y digamos que existe una persona que tiene el estatus de estudiante y por ejemplo se vence el 31 de agosto. El 31 de agosto el estatus de estudiante se vence. Entonces, ¿qué tiene? La persona antes del 31 de agosto, llámese 30, 29, 28, no lo hagan tan cerquita de la expiración porque es peligroso. Usted tiene que aplicar para extender su estatus y lo puede extender como estudiante o como trabajador dependiendo de qué lo tenga, qué estatus tenga usted inicialmente y hacia dónde vaya. Una de las preguntas más comunes o más frecuentes dentro de nuestra firma es si yo me voy a Canadá como visitante, es decir, llega a Canadá, adquiere el estatus de visitante, ¿puedo cambiar mi estatus a residente permanente mientras que estoy en Canadá? Pues la respuesta es no en principio. ¿Okay? Existen excepciones, ¿como cuáles? Como si usted llega a contraer matrimonio dentro del país, etcétera, 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 pero vamos a hablar el principio general de derecho que dice que una persona que entra con estatus de visitante en el país no puede dentro del país cambiar su estatus a estudiante o a trabajador o a residente permanente en algunos casos. Entonces, la columna vertebral de las regulaciones de inmigración establece que si yo quiero cambiar de estatus y tengo mi calidad de visitante en el país, debo hacerlo por fuera del país. Cuando yo hablo de por fuera del país, la gente siempre me pregunta, ¿pero es que yo me tengo que ir? No, la aplicación por sí misma debe hacerse fuera de Canadá. No lo puede hacer dentro del país. Espero que todos los que nos están escuchando en el día de hoy se puedan comunicar con nosotros al 416-630-4008 y nos hagan sus preguntas si nos está viendo por Facebook para determinar si quiere participar en el programa de hoy. También, así como lo tenemos, hay personas que hacen preguntas en la página de Qué Buena Radio abajo en el chat. Así que podemos mirar las preguntas por ahí y las vamos a ir contestando. Entonces, hablamos de que el estatus usted lo adquiere apenas pisa suelo canadiense, ¿ok? O el suelo del país o la jurisdicción donde usted llegue. Ese estatus lo va a adquirir de acuerdo a las circunstancias que lo rodean a usted personalmente, lo va a adquirir y lo va a ejecutar por un tiempo determinado de acuerdo al estatus que esté. Entonces vamos a hablar en particular, por ejemplo, de las residencias temporales como estudiante. Usted adquiere el estatus una vez haga la entrevista con el oficial fronterizo y él le va a otorgar un documento que ya les conté que se llamaba IMM 1442, el cual corrobora su estatus, más no es su estatus, ¿ok? El documento es quien prueba qué tipo de estatus tiene usted, más no es el estatus por sí. Y usted debe extender su estatus, es recomendable 30 días antes del vencimiento, pero la ley lo que demanda es que sea antes de que se venza. Así que entiéndalo usted, interprételo usted, pero tiene que ser antes de que esté vencido. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pierdo mi estatus? ¿Qué medidas tengo? ¿Y cómo puede perder una persona su estatus? Perfecto. Usted es, y me ha pasado, en el caso más simple es, por ejemplo, un visitante que llega al país y resulta de que entra como visitante, el oficial a la entrada le pone un sello, le dice bienvenido a Canadá, etcétera, etcétera, pero no le pone una restricción de fecha hasta cuándo se puede quedar en Canadá. Cuando el oficial estampa su pasaporte, dice que usted está a su estatus de visitante y esa estampa en su pasaporte le da el título de ser visitante, es quien comprueba su estatus. Pero cuando uno dice hasta cuándo se puede quedar, muy poca gente sabe, o la mayoría de las personas que no están en el gremio, saben que usted se puede quedar en el país hasta 6 meses.
Entonces, ¿qué pasa? No, es que mi visa se vence en el 2020, por decir alguna locura. Y entonces la persona considera que lo dejaron entrar al país, no le pusieron ninguna fecha, entonces va a poder estar en el país hasta el 2020, que es cuando se le vence la visa. Y no, el mayor tiempo en que usted puede estar en el país bajo una visa de visitante, su estatus de visitante va a ser por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si usted viene el día 185 en mi oficina, le digo, bueno, ya perdiste tu estatus, pero lo podemos restaurar. Desde el momento en que su estatus se vence, es decir, en el caso en particular que estamos hablando hoy día, que es una persona que tenga visa de visitante y llega al país y no se percata que se le venció su estatus, tiene 90 días a partir de la fecha en que su estatus venció para restaurar. Entonces tiene que restaurar, decir, bueno, mire, que lo que sucedió fue, me equivoqué, fue un error inocente, me pasó esto, esto y esto, pero quiero extender mi estadía por 6 meses más como visitante porque estoy mirando en qué colegio voy a estudiar, o quiero pasear, o quiero conocer la cultura inuit, o lo que sea. Cual sea la situación, usted tiene que determinarlo. Y eso, así, el oficial, a discreción de él, le puede restaurar. ¿Qué es restaurar? Reparar el estatus que lo puede hacer a visitante. ¿Okay? Uno puede restaurar los estatus dependiendo de cuál sea. De visitante solo se puede restaurar a visitante, pero si usted es estudiante puede restaurarlo como estudiante o como visitante si así el proceso lo amerita, dependiendo cuáles sean sus circunstancias. Entonces, hablemos que el estatus es la vinculación jurídica que tiene usted con respecto a un lugar determinado o un país determinado que está en una jurisdicción determinada que le permite a usted estar en el país con un fin determinado. Ahora, usted puede tener, ¿cuál es su estatus? Yo soy ciudadano y como ciudadano su estatus jamás se vence. Usted está en el país de ciudadanía y como tal goza de todos los privilegios que es ser ciudadano de un país. Hablemos un poco de qué diferencia existe ¿qué diferencia hay entre el estatus y el documento que corrobora mi estatus? Entonces, el documento que corrobora el estatus como residente temporal es el IMM 1442 y si como residencia permanente es la tarjeta de residencia permanente que, a ver, ¿será que tú sabes cuál es el nombre de la tarjeta de la residencia permanente canadiense? Ni idea. Ni idea. Pero sí sabes cuál es el nombre de la residencia permanente americana. Green Card. El Green Card. Todo el mundo sabe que es el Green Card, pero nadie sabe cuál es el nombre de la residencia permanente en Canadá. Se llama Maple Leaf Permanent Resident Card. ¿Cuál otro nombre puede tener? Maple Leaf. Salió en el junio 28 del año 2002. Cambió como método de probar la residencia permanente. Antes existía un documento que se llamaba el IMM-1000. Históricamente, para mí fue muy, no sé si se diría jocoso o sorprendente cuando comencé a conocer, estando estudiando en la universidad, conocer los diferentes documentos, cuáles eran la prueba del estatus de residente permanente y el IMM-1000 sufrió una metamorfosis desde antes de los años 70 hasta el momento en donde llegó a ser el Maple Leaf Permanent Resident Card. Era un documento bastante simple. Yo decía, este documento no pasa 5 minutos en un país en Latinoamérica porque lo pueden falsificar fácilmente. Por esa razón, siendo Canadá uno de los países líderes en la producción de documentos de seguridad, decidieron en el año 2002 salir con el Maple Leaf Permanent Resident Card. En este momento acaba de sufrir un cambio. Esa es la tarjeta de residencia permanente. Esa tarjeta de residencia permanente le va a permitir a usted corroborar cuál es el estatus migratorio suyo en este país. Si usted está fuera del país, le vamos a decirle hola a Lisbeth, que nos está saludando desde Bogotá, Colombia. Lisbeth Parra Pulido. Estoy hablando del estatus, cuál es el estatus migratorio, cómo lo debo mantener. Para aquellos que quieran hacer preguntas en el día de hoy, así que estamos a 15 minutos de que se acabe nuestro programa, así que si quiere hacer preguntas vamos poniéndolas para saber qué vamos a contestar. Entonces, cuando nuestro documento que corrobora cuál es nuestro estatus
se destruye, se pierde, se vence, no quiere decir que el estatus por sí mismo usted lo haya perdido. Quien le da la posición del estatus es en el momento que usted llega al país y usted se acredita bajo determinado estatus por el tiempo que la ley, el oficial de inmigración o el oficial fronterizo le entregue para que usted pueda disfrutar del estatus por sí mismo. ¿Ok? Entonces hablemos hoy, y estamos hablando hoy del estatus. ¿Por qué quisimos hablar del estatus? Esta fue una idea de Lili, porque al hablar del estatus estamos diciéndole a las personas cómo usted, qué tan importante es, y entender que el estatus no es la visa. La visa de residencia temporal es el documento que está anexado a su pasaporte y que está estampado ahí, o que está adjuntado, debe decirse en español. Pero esa residencia temporal de por sí le da la oportunidad de viajar hacia Canadá, mas no le confiere el estatus. Es el principio de prueba que después de que un oficial de visa, un oficial fronterizo decida hacer una entrevista y corrobore que usted es un estudiante, un trabajador genuino, le va a otorgar el estatus a través de la expedición del documento denominado o conocido como el IMM 1442. Estamos saludando a Soal Núñez, ¿no? ¿De dónde nos está escribiendo? No sé. Bueno, el documento y el hecho de tener el estatus son dos cosas diferentes. También es diferente determinar entre la residencia temporal, que es lo que ustedes conocen como visa, y el estatus de por sí. El estatus por sí mismo no es la visa, no es el documento que usted le hizo entrar al país. El estatus es la capacidad jurídica que usted tiene de mantenerse en ese país de acuerdo a que usted demostró que podía estudiar, que iba a trabajar, que venía a visitar, o que es residente permanente o que es ciudadano, dependiendo de la circunstancia en particular. Tenemos a Joan Sebastián Quintero Castro. Dice, ¿cómo se puede lograr ser un residente canadiense ya teniendo una profesión y poder viajar a Canadá a buscar trabajo allí en la profesión que se haya graduado? Bueno, ¿cómo se puede llegar a ser residente permanente? La avenida es a través del proceso conocido como el Express Entry, que es el método de evaluación para obtener una residencia permanente en el país. Y de nuevo, teniendo en cuenta nuestro tema del día de hoy, esa persona sí califica bajo el Express Entry a una de las categorías establecidas dentro de la clase económica, como el Federal Skilled Worker, como el Federal Trade Skilled Worker, o por el Canadian Experience Class, etc. Esta persona se va a convertir en residente permanente una vez pase el proceso, sea aprobado, pero cuando pise suelo canadiense. Diego Fernando Fernández. Hola, desde Armenia, Quibdó, Colombia. Deseo saber si puedo ingresar a Canadá como turista y estando allá podría tramitar mi permiso de estudio. ¿Podría ingresar a estudiar inglés por un año? Ok, bueno, cuando llegas al país como turista adquieres el estatus de visitante y, como lo explicaba en un tiempo atrás, no puedes cambiar de estatus como visitante dentro del país, pero como visitante puedes estudiar inglés para un periodo inferior a los 6 meses. No puedes estudiar por un año. Si vas a estudiar por un tiempo superior a los 6 meses, debes sacar un permiso de estudio o debes tener una residencia temporal como estudiante para cuando llegues puedas tener un student permit que te acredite o que te dé tu estatus de estudiante. Karina Cecilia dice, hola Angélica, ¿qué sucede si me inscribí a estudiar en Quebec? Y ahora mi CAQ y ahora estoy esperando mi permiso de estudio, trámite federal. Por mis clases en el colegio empiezan en septiembre y todo indica que mi permiso de estudio me estará listo para la fecha, según los tiempos de la página de inmigración. Mi permiso estará llegando en octubre, pero mis clases empiezan en septiembre. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cuál estatus tenía ya antes? ¿Cómo es el nombre? Se llama, por lo visto tenía estatus de estudiante. Si tenías estatus de estudiante. Algún estatus como turista y cambió de estudiante. No sé si tenías, suponiendo que teníamos estatus como estudiante y hiciste la aplicación y estás en Imply Status como estudiante, puedes continuar estudiando.
Pero si no tenías el estatus de estudiante, sino que eras visitante y estás esperando tu residencia temporal o tu permiso de estudio hasta que tienes que hablar con el college, porque ellos no te van a dejar hasta que no tengas como acreditar tus estudios en el país, tu estatus de estudiante. No va a tener implied status, a pesar de que si la persona aplicó, porque si es visitante, me imagino que no aplicó dentro del país, sino que está esperando que le llegue una residencia temporal expedida afuera, y por tanto, dice Karina Cecilia Gay, estudiante de idiomas. Si estabas estudiando idiomas, vas a seguir estudiando, vas a tener algo que se llama implied status, o sea que continúas con el mismo estatus que tenía y puedes seguir estudiando, no hay ningún problema. Otra Angélica. Se llama Angélica. Hola Angélica, soy residente permanente. Viví 2 años y medio en Canadá. Sin embargo, vivo en Bogotá desde hace 2 años y medio por razones de trabajo. Y en ese tiempo, recientemente, se me venció el PR. ¿Qué debemos hacer para poder renovar mi Maple Leaf Card? Para poder renovar, esto es un caso clásico de corroborar y cómo yo pierdo mi estatus. ¿Okay? Ella es residente permanente. Ella es residente permanente canadiense. Salió del país y ha pasado más de 2 años fuera del país. La ley determina que una persona que es residente permanente canadiense debe permanecer 730 días en un término de 5 años, ya sea continuos o descontinuos, para no perder su residencia permanente. Entonces, si ella vivió 2 años en Canadá y está viviendo 2 años más, ella puede extender probando que estuvo los 2 años continuos viviendo en Canadá dentro de los 5 años anteriores. Entonces tiene que corroborar que vivió el tiempo que estuvo aquí. Pero lo que sí me llama la atención es que si esa persona sigue viviendo en Bogotá, fue que me dijiste que vive en Colombia, esta persona va a perder tarde que temprano el estatus de residente permanente porque no está cumpliendo con las obligaciones que dice la residencia permanente, es que para mantener el estatus como tal debe vivir 730 días continuos o descontinuos en un término de 5 años. Diego Fernando, ¿con la residencia temporal se puede estudiar inglés durante 1 año y trabajar al tiempo? ¿Con la residencia permanente o con la residencia qué? Dice, con la residencia temporal, ¿se puede estudiar inglés durante 1 año y trabajar al mismo tiempo? No, si vienes bajo una residencia temporal como estudiante de inglés, no puedes trabajar. Los que vienen a estudiar el idioma no tienen el beneficio de poder venir a trabajar al país. Existen programas que son para estudiar el idioma, pero son programas como diplomados, que le permite a la persona aprender el idioma, pero no está básicamente estudiando eso, sino que se va a graduar en ese diplomado particular y que ello le va a permitir trabajar, pero tiene que estar estudiando ese diploma en particular. Isabel Sara, tengo una solicitud de refugio, aún no he asistido al hearing. ¿Podría tener otra posibilidad de calificar para otra estancia? Estoy esperando de 7 años y somos una familia de 5 miembros. Colombia, mil gracias. 5 miembros colombianos. Ok. Mil gracias. Entonces, esta persona, si aplica bajo otra categoría, puede aplicar, si está en el país. Claro que puede aplicar. Hola, Soa Núñez. Hola, 40 años de edad. ¿Es un impedimento ser residente permanente en Canadá? No es que sea un impedimento y no es que la persona no califique, es que el sistema de la residencia permanente basado en el Express Entry es un sistema numérico que implica la asignación de un valor de acuerdo a la edad, el nivel más alto de educación, la experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y pasa de que dentro del Express Entry hasta los 35 años podemos tener un puntaje, digamos que lo suficientemente tentativo y poderoso que nos pueda llevar a una residencia permanente. Después de los 35 años comienza a decantar el puntaje que no los puede llevar a donde de pronto ellos quieren. Bueno, espero que en el día de hoy haya quedado súper claro cuál es la diferencia entre estatus y la residencia temporal por sí misma y cuál es el documento que corrobora cuál es su estatus. Recuerde que usted puede cambiar de estatus en el momento que así lo desee. Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Tienes conocimiento de cuál es el nivel de inglés adecuado para aplicar al Express Entry? Dice Pedro Figuera.
Pedro, el nivel adecuado no, la ley determina que usted debe tener un puntaje para calificar al expediente y no inferior a 6.5 si el elemento probatorio que está proveyendo es el IELTS. En la categoría general no puede ser inferior a 6.5 en cada uno de los líneas de los criterios de evaluación, como son escritura, hablar, etcétera, etcétera. Tenemos otra pregunta que es bastante sonada, siempre la gente pregunta por esto. ¿Qué se requiere para extender la visa de estudiante? ¿Cuánto se demora esto? De Jimena Gamarra. Hola Jimena, ¿cómo estás? Eso no es problema tuyo, como dirían por ahí, eso es problema mío. Pero a Jimena sí. La visa de estudiante, el proceso se demora en promedio de 4 a 6 semanas. Pero existen tiempos en donde el periodo de evaluación se puede demorar un poco más, porque son, por ejemplo, ahorita en el verano es el pico más alto de RCC, en donde todos los estudiantes están evaluando, entonces puede demorar un poquito más de 6 semanas. Y preguntó cuánto se demoraba y el valor. No, solamente el extender la visa, ¿qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? Necesita, si vas a estudiar, vas a extender tu visa de estudiante y vas a seguir estudiando, debes probar que vas a tener el carácter de estudiante, así que tienes que probar que estás debidamente aceptada en una escuela postsecundaria, si quieres tener el permiso de trabajo, etcétera. Debes tener esa carta de aceptación, debes mostrar que tienes los recursos financieros para pagar no solamente los estudios, sino para sostenerte dentro del país mientras que terminas la carrera. Isabel Sara, ¿un refugiado sin asistir al hearing podría cambiar de estatus? Un refugiado sin asistir, o sea, un peticionario de refugio puede cambiar de estatus, puede hacer un withdraw de su caso, pero en el momento que haga el withdraw debe tener andando el otro estatus. El problema es que cuando una persona pide un asilo político, como que desencadena uno detrás de otro un armamento de procesos que la persona puede quedarse sin, puede decir, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, no voy a hacer un estatus, no siento que voy a hacer un estatus. Cuando una persona pide asilo político, lo primero que debemos entender es que la persona firma y dice que quiere estar en el país permanentemente, a pesar de que no tenga la capacidad para hacerlo. Entonces, esa es una declaración que uno dice como peticionario de refugio. Dice, yo quiero que ustedes me protejan porque no tengo el estatus para quedarme aquí, pero me quiero quedar porque soy una persona perseguida políticamente. ¿Okay? En ese momento, eso que va a mirar el oficial de migración cuando estamos cambiando de estatus a algo temporal, va como que a nublar no sé si llamarle el buen nombre o el portafolio de la persona. Es decir, bueno, esta persona en principio quería quedarse aquí permanentemente, pero ahora dice que no, que se va a quedar aquí por un tiempo determinado. Entonces la credibilidad de la persona va a terminar un poco afectada. Soal Núñez pregunta, ¿cuánto dinero debo tener en la cuenta para que me dé permiso de estudiar y trabajar si estoy inscrito en la Universidad de Vancouver o British Columbia? De British Columbia. Depende cuánto sea el valor del tuition fee, el valor de la universidad, pero supongamos que debe estar como unos 18, 19 mil dólares mínimo. Debes tener eso, más la manutención mensual. Entonces, si eres una sola persona, más o menos calcúlale unos $900 al mes, multiplica por el tiempo que quieres extender, si son por 8 meses, 10 meses, 11 meses, un año, etc. Bueno, amigos, son las 5:59, estamos a un minuto de terminar nuestro programa el día de hoy. Saúl Núñez nos dice que $7,000 el semestre. ¡Wow! Esa universidad es económica, o sea que vale $14,000 el año. Si estamos hablando de $14,000, tendrías que pagar los $14,000 porque vas a extender por un año, más el tiempo más el monto considerado para la manutención. Que si es una sola persona, yo calculo que entre unos $850 y $900 mensuales está bien. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Veo a mi better half ahí, así que son las 6 en punto. Yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio. Hoy estuvimos hablando del estatus. Es importante que usted se documente y conozca responsablemente cuáles son el argot, las palabras que se utilizan para que usted pueda defenderse.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En el programa estuvo un poquito corto. Dice Saúl Núñez, tengo, ¿qué? 30.000, 3.000. Saúl Núñez, $7.000. $7.000 el semestre. Después de Diego Fernando pregunta de contar con documentos que prueben la persecución política. ¿Qué puedo hacer por mí? Y por ejemplo, ¿con qué lo pruebo? Ya hemos hablado de eso. ¿Ella se llama cómo? No, este chico se llama Diego Fernando Fernández. Diego, mañana vamos a estar en vivo desde mi escritorio. Te voy a contestar esa pregunta porque es bastante extensa. Se me acabó el tiempo en estudio aquí en Qué Buena Radio. Los veo mañana. Les aseguro que vamos a contestar cada una de las preguntas. Aquí está el que lo hace, así que él se queda comprometido con ustedes, contestar las preguntas, y las que no, escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com. info@angelicagonzalezblanco.com. Recuerden darnos un like. Llegamos a los 4.000 likes, así que espero llegar a los 10.000. Esa es mi meta. Nos vemos la próxima semana. Información responsable. Bye, bye.